Muy bien, nuevamente les doy la bienvenida, gracias por su tiempo, estar aquí acompañándonos al equipo de Bajio Consultores. En esta, más o menos nos vamos a llevar como una horita, 1 hora 15 máximo, en esta presentación de este webinar, el día de hoy. Y bueno, recordarles y decirles nuevamente que bienvenidos por parte de todo el equipo de Bajio Consultores y por parte de un servidor, Héctor Durán. Y bueno, pues ahora sí, no vamos a meternos de lleno al tema. El tema que compete el día de hoy, vamos a dar una pequeña introducción a lo que son dos herramientas de las 5 de Core Tools. Estas herramientas centrales creadas por un grupo de acción de la industria automotriz, mejor conocido como IAG. Vamos a estar revisando a lo largo de este webinar. Bueno, una pequeña presentación por parte de un servidor. Mi nombre nuevamente Héctor Durán Sánchez. Mi funciones ahí en Bajio Consultores es ser instructor y consultor del área de metrología y de gestión de la calidad. Un poquito de mi recorrido por industria. Tenemos 8 años, casi 9 años aproximadamente en industria, pasando por diferentes áreas y procesos, conociendo un poquito de cada uno de estos procesos que se presentan en el sector industrial, ¿sí? Desde la manufactura hasta el área de alimenticia y demás, y pues poniendo en práctica, ¿no? Toda esta parte de los conocimientos adquiridos en la metrología industrial, para ser específicos, y en la parte de gestión de calidad, ¿sí? Un poquito más enfocado en la cuestión del control estadístico de los procesos, y por parte de la metrología, como yo les comentaba, el área de metrología industrial. Muy bien. Nosotros siempre manejamos ciertas reglas para beneficio del webinar y beneficio de los participantes. La primera es que igual mantengan sus micrófonos desactivados para que ustedes tengan mejor calidad de audio durante todo este webinar. De igual manera, todas sus dudas y sus preguntas las pueden exponer vía chat de la plataforma. Nosotros estamos monitoreando esas preguntas para que al final de cada unidad o cada bloque que presentamos en nuestros webinars, ya sea un servidor o algún otro especialista de Bajio Consultores, nos apoye con la respuesta o con solventar esa duda o pregunta que ustedes generen. ¿Sí? Sí les pido que todas sus dudas y sus preguntas relacionadas al webinar del día de hoy, expónganlas, no tengan pena, no se detengan a preguntar algo. De igual manera, si esa pregunta es repetitiva, no pasa nada, ¿sí? En caso de que alguno o dos o más participantes pregunten el mismo concepto, no pasa nada, volvemos a aclarar la duda sin ningún problema, ¿sale? Y sobre todo les voy a pedir mucho respeto entre ustedes. De igual manera, si se expone algún comentario por parte de ustedes como participantes, mucho respeto. Vamos ahora sí que aprender de todos, la experiencia que tenemos un poquito nosotros, o los que no tengamos experiencia, a lo mejor algún concepto o alguna idea, ¿no? De lo que hemos visto o leído por ahí. Entonces, básicamente esas son las reglas que manejamos en los webinars. Entonces, para ya no perder más tiempo, vamos a meternos de lleno, sí, al tema que nos compete el día de hoy. Vamos a estar revisando más o menos en 1 hora de tiempo, como les comentaba. Y bueno, les reitero que el tema va a ser mis primeros pasos en el SPC y en el MSA, enfocados como herramientas centrales del Core Tools. Yo sé que el SPC como tal es una herramienta que el área de gestión de calidad maneja muchísimo, y normalmente se maneja en el sector industrial para tener un monitoreo y un control. Y lo que es el análisis de sistemas de medición, bueno, es una herramienta que conjunta diferentes ciencias. Una de ellas es el control estadístico del proceso y la otra es la metrología, para poder apoyar y solventar los procesos, pero no productivos, sino los procesos de medición. Ahí la gran diferencia entre una y otra. Entonces vamos a darle el enfoque como herramientas desde el contexto Core Tools, desde el contexto automotriz, desde el contexto de algún proceso productivo continuo en serie, pues, para que no nos perdamos, ¿no?
sobre todo cuando veamos el tema de control estadístico, que es una herramienta que no es exclusiva del Core Tools, pero tiene ciertas adaptaciones de lo que es como un control estadístico tradicional hacia el sector automotriz. Como bloque 1 vamos a ver una pequeña introducción y los antecedentes, ¿no? De dónde surgieron estas herramientas en general, qué norma internacional que rige ciertos sistemas de gestión de calidad pide el uso de estas herramientas y cómo fueron desarrollándose a través del tiempo. Muy bien. Como preámbulo vamos a ver qué significan las siglas IATF, ¿sí? Y por aquí su traducción podemos decir que es una fuerza o un grupo, ¿sí? Internacional automotriz. Anteriormente la IATF no era una norma como tal que se tenía que cumplir, no era una obligación. Antes de adquirir las siglas IATF, se denominaban como TS, ¿sí? Era una recomendación técnica o eran especificaciones técnicas vinculadas únicamente para el sector automotriz. Hay un proceso de evolución en las normas ISO, sobre todo en la ISO 9001, que es la de sistemas de gestión de calidad, digámosle desde un contexto general, en donde el sector automotriz, a través de diferentes grupos, conformado por diferentes organizaciones de diferentes países, empiezan a poner un poco de presión en el ámbito de decir que para sus procesos ellos necesitaban una norma con ciertos requisitos específicos para toda la cadena de suministros del sector automotriz. De ahí empiezan las grandes armadoras, estos monstruos, o que en el contexto de la proveeduría automotriz conocemos como OEMs, que empiezan a meter un poquito de presión y ahora sí que no obligar, ¿verdad? Pero empezar a darle unas ciertas recomendaciones a ISO de que primero la norma ISO 9001, perdón, evolucione, ¿sí? Evolucione dando pie a que surja una norma o alguna especificación técnica que pudiera solventar las necesidades específicas que tiene el sector automotriz. Aquí a lo mejor podemos decir, bueno, un proceso productivo mientras en la modalidad que no sea interrumpido, sino que sea un proceso en serie, pues ciertas herramientas se pueden usar, ¿no? Y para el caso del sector automotriz había ciertos requisitos muy puntuales, condiciones de seguridad, ensambles de piezas, subensambles y demás, que pues bueno, las grandes armadoras empezaron a considerar como puntos claves que podían enriquecer una norma de un sistema de gestión de calidad. Bueno, entonces empieza a hacer toda esta actualización desde las versiones de los años 90 de la ISO 9000 hasta su última versión, la 2015. Recordando un poquito la versión anterior de la ISO 9001, la 2008, ahí la especificación técnica de esta norma 16949 surge como una especificación técnica que pues tú puedes usar o no puedes usar. Era una especificación técnica opcional. Obviamente, pues si estabas dentro del campo automotriz y dentro de esta cadena de suministros, en sus diferentes niveles, pues tenías la obligación indirectamente de usar estas recomendaciones técnicas o estas especificaciones técnicas para poder complementar tu trabajo y para que, digámoslo así, la organización en la que te desempeñaras tuviera cierto reconocimiento dentro del ámbito automotriz. Entonces, evoluciona la norma ISO 9001-2008 a su versión 2015 y la especificación técnica ISO TS 16949 evoluciona, convirtiéndose ahora sí en una norma, ¿sí? Con denominación o nomenclatura IATF 16949-2016. Entonces, al hacer este cambio, en automático obliga
a todos los proveedores de la cadena de suministros del sector automotriz a certificarse bajo esta norma. Ya no es una especificación técnica, ya no es un documento de referencia que de uso opcional. Ahora es una norma internacional de uso obligatorio si tú quieres ser parte de esta cadena de suministros del sector automotriz. Y ustedes no me dejarán mentir, si hay algún participante que pertenezca a esta cadena, para tú poder venderle a un OEM o a una armadora, dependiendo de la armadora y del grupo de trabajo en el que pertenece, te pide ciertas certificaciones. La más común o la que digamos que es de chaleco, pues es certificar tu organización en esta norma IATF 16949. Adicional, hay otras armadoras que te piden tener certificaciones en ISO 9001 y adicional te piden una certificación en la ISO 14001 de aspectos ambientales. Bueno, entonces surge esta norma IATF 16949 con el fin o con el objetivo de solventar las necesidades de los sistemas de gestión de calidad exclusivamente del sector automotriz. Su base es fundamentada en la ISO 9001, que son los sistemas de gestión de calidad generales, podemos decirlo así. Pero esta pequeña diferencia entre IATF y la 9001 es específicamente los requisitos por parte de estos grupos del sector automotriz, enfocados a estos procesos, ¿verdad? Eh, Naturalmente del ensamble o de la creación de componentes y del ensamble de estos componentes, pues para crear un producto final denominado vehículo automotor o pues un vehículo, ¿no? Como tal. Bueno, entonces en pocas palabras, podemos decir que la norma IATF 16949 es una norma, ¿sí?, que tiene el objetivo o el fin de solventar los requisitos para los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones que fabrican piezas de producción y piezas de servicio en la industria automotriz. ¿Vale? Muy bien. Dentro de los grupos que les vengo platicando, conforman diferentes OEMs o armadoras, ¿sí? Uno de los grupos pioneros es de nuestro país vecino, Estados Unidos, en donde este grupo que se denomina IAG, conformado, ahorita vamos a ver, por tres organizaciones, que hace un par de años, pues eran potencias en este rubro. Actualmente ya no lo son, siguen compitiendo, pero pues digamos que ya no son los monstruos de antes, ¿no? Ya no son las grandes organizaciones que dictaminaban qué se hacía y qué no se hacía en el sector automotriz. Actualmente siguen compitiendo, pero nuevas organizaciones o nuevas armadoras empiezan a empujar con fuerza, ¿sí?, de diferentes países y diferentes continentes. Digámoslo así, ahora sí que ya la competencia ya no la domina nada más una marca, sino ya diferentes marcas. Pero bueno, las siglas de IAG, ¿sí?, en su traducción, es un grupo de acción de la industria automotriz, un grupo de trabajo, un grupo de acción, ¿sí?, exclusivamente del sector automotriz. Este grupo, su nombre o su abreviación viene de la primera letra de cada palabra que conforma, ¿no? Como tal, todo su nombre. Automotive viene de ahí la letra A, su primera letra. Después viene la palabra industria, la I, acción, ¿sí? Bien, A y grupo, la G. Entonces, este grupo, ¿sí?, del sector automotriz, lo conforman tres monstruos o tres armadoras muy famosas que a lo mejor ustedes conocen, han consumido a lo mejor hasta alguno de sus productos. Y bueno, estas organizaciones es General Motors, es Chrysler y es Ford. Estas tres armadoras empiezan a tener reuniones, empiezan a unir fuerzas, empiezan a compartir conocimientos, técnicas, metodologías, tecnología y demás, y empiezan a poner a disposición en este grupo de acción del sector automotriz, o sea, sus expertos, ¿no?
a sus expertos en diferentes áreas como administración de proyectos, como control estadístico del proceso, como metrología, y empiezan a desarrollar metodologías que se deben de utilizar o que se recomienda utilizar para los procesos productivos del sector automotriz. Empiezan a sacar manuales o guías técnicas en donde los expertos de cada una de las áreas empiezan a vaciar todo su conocimiento, ¿sí? Expertos también en el ámbito del análisis de riesgos y demás, empiezan a vaciar todos sus conocimientos y en conjunto forman guías o manuales, ¿sí? Que te van a decir cómo complementar los requisitos que ahora, por obligación, debes de llevar a cabo o debes de cumplir en base a la norma, ¿sí? ¿A la norma qué? Pues a la norma IATF, ¿no? Entonces, hay ciertos requisitos de esa norma que solamente se pueden cumplir o se logran cumplir gracias al uso de estas herramientas que ellos, o de estos manuales que ellos empiezan a crear, ¿sí? Estos manuales, estas herramientas que ellos empiezan a crear, estas metodologías, las denominan como herramientas centrales Core Tools. Entonces, estas herramientas centrales empiezan a difundirse dentro de la cadena de proveeduría del sector automotriz para su uso, ¿sí? Esa es la intención, usar estas herramientas centrales Core Tools para mejorar las prácticas dentro del sector automotriz. ¿Qué prácticas? Bueno, desde el uso de hacer buenas mediciones hasta la calidad de esas mediciones, la prevención de riesgos, cómo arrancar un proyecto nuevo desde cero, diferentes condiciones. Muy bien. Entonces surgen estas técnicas, estas herramientas denominadas Core Tools. Y vamos a definir, pues, qué son las Core Tools como tal, ¿no? Ya lo hemos venido platicando. Entonces podemos decir, sí, que las Core Tools es un conjunto de herramientas, ¿sí? Creadas para solventar ciertas necesidades específicas del sector automotriz, pero ahí yo podría también complementar que estas herramientas también pueden solventar otras necesidades fuera del sector automotriz, siempre y cuando se adapte la metodología que se presenta pues al proceso en las que tú las quieres incluir, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, no es ahora sí que lo mismo, valga la redundancia, tener un proceso que produce en serie a un proceso que se interrumpe. No es lo mismo, ¿sí? Yo que tuve la oportunidad de estar en un proceso que se produce en serie y un proceso que se interrumpe, si cambian las condiciones, ¿no? Para poder implementar ciertas técnicas o ciertas metodologías. Y también cambia muchísimo si uno está produciendo productos físicos, ¿sí? A estar produciendo servicios. También es el enfoque cambia totalmente, ¿no? Entonces, en pocas palabras, podemos decir que las Core Tools son herramientas creadas, ¿sí? Para solventar ciertas necesidades o ciertos requisitos del sector automotriz, pero que sí podemos usar en otros procesos, siempre y cuando pues respetemos ciertas condiciones y adaptemos también estas metodologías, ¿no? Sin ningún problema se pueden usar. Muy bien, y bueno, vamos a ver cuáles son estas Core Tools. Por ahí les presento la portada de estos 5 manuales, que a lo mejor ustedes ya tienen el placer de conocer. Estos manuales, cada uno de ellos habla desde la metodología, conceptos básicos de esa área, cómo implementar dicha metodología, ciertas recomendaciones, ¿no? que por ahí te mencionan, el uso de ciertas técnicas, y pueden ser técnicas estadísticas, pueden ser técnicas de medición, pueden ser técnicas de análisis de riesgos, pueden ser técnicas de administración de proyectos, ¿sí? Entonces ahí te desglosan cierta información técnica que pues a nosotros nos ayuda para poder
complementar, ¿sí?, esta parte en el sector automotriz. Bueno, estas Core Tools, ¿sí?, se conforman de 5 herramientas. La primera de ellas es la herramienta de APQP, y esta herramienta es la planeación de calidad y planes de control. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando tú vas a lanzar un producto nuevo, ¿sí?, dentro del sector automotriz, la metodología que debes de utilizar para poder hacer el lanzamiento exitoso de ese producto, empezar a producir a lo mejor un nuevo modelo de algún faro para un vehículo, ¿sí? Entonces, al tú querer lanzar este nuevo producto, necesitas una metodología, ¿verdad?, para poder iniciar desde cero hasta la implementación total del producto como tal en la organización. Y el APQP, o la planeación avanzada de la calidad y planes de control, es la herramienta que nos dictamina toda esta información y toda esta metodología, toda esta sucesión de pasos que debemos de seguir, desde el paso 0 hasta el paso 5, paso 6, ¿sí?, para llevar a cabo con éxito la implementación de este nuevo producto. Eh, una característica particular de la planeación avanzada de la calidad, o del famoso APQP, es que el APQP funge como administrador de las otras 4 herramientas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las diferentes etapas del APQP, el mismo APQP empieza a gestionar en qué momento debe de entrar el MCA, en qué momento debe de entrar el SPC, en qué momento debe entrar el PPAP, perdón, y en qué momento debe entrar el AMEF, ¿sí? Entonces, él es el que empieza a dictaminar las pausas a lo largo de todo este nuevo proyecto. Empieza a decir, ok, el control estadístico del proceso, mira, estate atento porque tú vas a entrar en cierta etapa de este desarrollo de este producto, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, digámoslo así, más marcada entre lo que es el APQP y las otras 4 herramientas del Core Tools. Las otras 4 herramientas del Core Tools son, vámoslo a llamar así, son los colaboradores para llevar a cabo o llegar al fin de poder implementar este nuevo producto. Pero el líder de ese equipo y el gestor de ese equipo es el APQP, ¿vale? Después, como segunda herramienta, tenemos el análisis de modos y efectos de fallas potenciales, el famoso AMEF o FMA. Este análisis de modos y efectos potenciales, el año pasado tuvo una actualización en donde el grupo estadounidense IAG y el grupo del sector automotriz alemán BDA hicieron una fusión de conocimientos, y bueno, salió un nuevo manual que ya está disponible si ustedes lo quisieran adquirir en la página oficial de IAG. Ahí lo pueden adquirir, en donde el AMEF, ¿sí?, se encarga principalmente de prevenir. ¿Prevenir qué? Modos de falla. En pocas palabras, prevenir fallas, ¿sí? ¿Fallas en dónde? En los procesos del sector automotriz, ¿vale? Después viene una herramienta que en lo personal a mí me gusta mucho, y es en donde me he especializado un poco más, y es el análisis de sistemas de medición. El análisis de sistemas de medición, como su nombre lo dice, ¿sí?, es se encarga de 2 cosas. Primero, generar mediciones de calidad, y después evaluar que efectivamente esas mediciones cumplen para los requisitos que necesita mi proceso de medición. Esta herramienta se sustenta de 2 ciencias. Una de ellas es la estadística y la probabilidad, y la otra ciencia es la metrología. Por eso les digo que en lo personal a mí me gustó mucho, porque mi formación durante algunos años fue en un laboratorio de calibraciones y ensayos, en donde seguí el rumbo de la metrología industrial, para ser específicos. La siguiente herramienta es el control estadístico de los procesos. Esta herramienta
a lo mejor ustedes la conocen fuera del sector automotriz, y es porque pues es una herramienta muy usada en cualquier proceso productivo del sector industrial. El SPC tú lo puedes ver en un área alimenticia, tú lo puedes ver en un área de metalmecánica, tú lo puedes ver en el aeroespacial, lo puedes ver en el sector automotriz, lo puedes ver en el área química, farmacéutica, eh, en todos lados, hasta en el sector de servicios, lo puedes ver sin ningún problema. Y pues, como su nombre lo dice, se sustenta principalmente de la estadística y la probabilidad con sus diferentes técnicas o herramientas para poder monitorear y controlar algún proceso. Monitorear o controlar alguna variable, ¿sí? Nosotros sabemos que en un proceso tenemos diferentes variables de interés que tenemos que por ahí echarle un ojo para ver cómo se están comportando, ¿no? Y por último, tenemos otra herramienta que se llama PIPAP, que es el proceso de aprobación para producción masiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en un proceso que tiene o sigue un, una producción ininterrumpida en serie, pues vamos a hacer muchísimas partes, ¿verdad? Muchísimos productos. Ahora sí que vamos a tener una producción masiva. Y este famoso PIPAP establece ciertos requerimientos, ¿sí? Y de hecho es la última herramienta que interviene en todo el proceso o metodología de APQP, en donde empieza a revisar ciertos requerimientos para poder ahora sí que entregar las piezas que nosotros producimos, cumpliendo los requisitos que nos dicta la normatividad, perdón, cumpliendo los requisitos que nos dicta el propio cliente y cumpliendo otros requisitos que son generados por las otras tres herramientas que mencionamos anteriormente, ¿sí? En pocas palabras, el PIPAP, hagan de cuenta que genera como un expediente por cada parte que ustedes producen o cada modelo, ¿sí? Para ver si realmente se están cumpliendo todos los requisitos de esa pieza o de ese modelo producido antes de que lleguen al cliente, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esas son las 5 herramientas del Core Tools. El día de hoy nos vamos a centrar en dos. Nos vamos a centrar en la herramienta 3, que es el análisis de sistemas de medición, y en la herramienta número 4, que es el control estadístico de los procesos. Vamos a ver una pequeña introducción de qué nos hablan esas dos herramientas en particular. Muy bien. El enfoque basado en la mejora continua es el enfoque que tienen las herramientas Core Tools, ¿sí? Esto derivado de las diferentes metodologías que ellas adoptan. Muy bien. Y la relación directa de las Core Tools o de las herramientas centrales con la norma IATF, si ustedes ven la imagen, es el cumplimiento de los puntos que nos dicta la norma, ¿sí? Les recuerdo que en esta norma los puntos auditables son del 4 al 10 y conforme nosotros vamos revisando esos puntos o esos requisitos, ¿sí? Que nos pide la norma, que se deben de cumplir, entra una interacción de las herramientas centrales. Esa es la relación directa, ¿no? Entonces, podemos decir que para yo poder cumplir con los puntos que me pide la norma IATF, necesito utilizar las herramientas centrales Core Tools. Así de simple, porque si no, va a haber puntos que yo no voy a poder cumplir de la norma. Ajá. Y si yo no cumplo esos puntos, por ende, si yo estoy en búsqueda de una certificación, primero no la voy a lograr. Segundo, si yo ya estoy certificado y no cumplo o no utilizo estas herramientas centrales Core Tools, en algún caso voy a tener algún incumplimiento que me genere conflictos, ¿no? Ya sea con un cliente o ya sea hasta con mi misma recertificación o mi monitoreo que mi casa acreditadora con la que yo trabajo, pues me proporciona anualmente, ¿no? Muy bien. Hay una regla absoluta dentro del enfoque de las herramientas centrales Core Tools y esta regla absoluta se adopta de la mejora continua, ¿sí? En donde nosotros podemos decir que el enfoque que nos dan las herramientas Core Tools está dividido en 3 pasos, ¿sí? El primero es medir, el segundo es controlar y el tercero es la mejora continua.
Alguna de estas herramientas se especializa para cumplir uno de estos tres pasos. Podemos decir que el medir lo adopta el análisis de sistemas de medición, el controlar lo adopta el control estadístico del proceso y la búsqueda de la mejora continua lo adoptan en conjunto las otras tres herramientas, tanto el APQP, la planeación avanzada de calidad, como la aprobación de partes masivas, el PIPAP, y como el AMEF, ¿sí? Que es una herramienta preventiva basada en riesgos, ¿sí? Entonces, esta es la regla absoluta dentro del enfoque Core Tools, el medir, el controlar y el buscar la mejora continua. Nuevamente los manuales de referencia, ¿sí? Dentro del enfoque de aquí de las herramientas centrales, perdón. Y muy bien, ahora sí, entrando un poquito más en materia, vamos a ver para qué aplicar las Core Tools. Bueno, ¿para qué aplicar el APQP? Bueno, el APQP lo planeamos, perdón, lo implementamos o lo aplicamos para obtener una planeación anticipada a la producción, ¿sí? Hay que ver una prevención y una previsión de dicha producción. Como yo les comentaba, es el gestor de cómo va a ir llevando los hilos para poder implementar un nuevo proceso, por decirlo así, en una organización. ¿Con el fin de qué? Pues bueno, de producir un nuevo producto, ya sea necesidad de un cliente nuevo o de un cliente que ya tengamos, o la misma necesidad de ampliar los servicios de la organización, ¿no? Con la integración de nuevos productos. Bueno, ¿para qué aplicamos el AMEF o el análisis de riesgos? Bueno, esto lo aplicamos para generar acciones preventivas y proactivas en procesos industriales y de medición. Sí quiero recordarles que el AMEF es una herramienta 100% preventiva. El AMEF, si yo le doy un enfoque para detectar, ya no me sirve. El AMEF me sirve o yo puedo aprovechar sus propiedades al 100% cuando lo utilizo desde un enfoque de prevención, ¿sí? De hecho, las técnicas y las diferentes herramientas que utiliza por ahí el AMEF o las diferentes metodologías están enfocadas a la prevención, ¿sí? Prevenir fallas, prevenir errores, prevenir accidentes, prevenir ciertas acciones que puedan disminuir la calidad de mi proceso productivo y por ende pues podemos disminuir o podemos no lograr la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Entonces el AMEF 100% una acción, la aplicamos para obtener acciones preventivas, ¿sí? Muy bien. ¿Y para qué aplico el control estadístico de los procesos? Bueno, como ustedes conocen, todo proceso productivo siempre tiende a tener una variación que puede ser ya propia del proceso o puede ser generada por agentes externos que me estén afectando mi proceso. Entonces yo necesito monitorear a lo largo del tiempo, ¿sí? En lo que va a estar ahora sí que trabajando dicho proceso, ver qué onda con esa variación. Si esa variación presenta ciertos patrones, ¿sí? Ciertas, ¿cómo lo podríamos llamar? Ciertas tendencias, ¿sí? Y sobre todo para yo, en futuras ocasiones, tener o poder dar alguna probabilidad del comportamiento que pueda tener en un futuro dicho proceso, ¿sí? Entonces, por eso es importante aplicar o por qué aplico el control estadístico de los procesos. Pues bueno, es para estar monitoreando y no perder de vista cómo está trabajando mi proceso. Y bueno, ¿por qué aplicamos el análisis de sistemas de medición, el MSA? En pocas palabras, nosotros en un proceso productivo tomamos decisiones basadas en datos, pero ¿y quién se responsabiliza de la calidad de esos datos? El análisis de sistemas de medición. El análisis de sistemas de medición a través de mediciones obtiene datos
pero estos datos o estas mediciones deben ser de buena calidad. ¿Para qué? Para que después, cuando entre el SPC y haga ese tratamiento de datos, nos arroje, ¿sí? Una confiabilidad en la que nosotros vamos a poder basar nuestras decisiones. Decisiones que van a ir directamente al proceso o van a repercutir directamente al proceso. Entonces, por eso es importante que utilicemos esta herramienta del análisis de sistemas de medición para ver la calidad, primero, uno, ver la calidad de nuestras mediciones que van a ser transformadas en datos posteriormente, y dos, ver cómo están trabajando estos sistemas, ¿sí? Estos sistemas que nosotros utilizamos para obtener estos datos a través de mediciones, ¿sale? Más adelante vamos a ver tipos de datos, y vamos a ver cómo hace el enfoque esta herramienta en particular cuando generamos datos cuantitativos y cuando generamos datos cualitativos. Ok. Y por último, ¿por qué aplicar, sí, el PIPAP o esta aprobación de partes de producción masiva en el enfoque Core Tools? Bueno, como yo les comentaba, este PIPAP es como una especie de expediente, ¿no? Que se genera en donde empieza a revisar si se van cumpliendo o no, pues toda una lista de requisitos antes de liberar el producto final, ¿no? Antes de decirle al cliente, ¿sabes qué? Aquí está el millón de piezas que me pediste, ¿sí? O aquí está el primer lote de piezas como acordamos en el contrato, en tal fecha, en tal tiempo de entrega y demás, ¿no? Antes de que llegue al cliente, ¿sí? El PIPAP hace una revisión, ¿no? Donde dicen, a ver, bueno, ¿están los planos de ingeniería? No, pues sí. ¿Están los estudios estadísticos del MSA? Sí. ¿Están ciertos requisitos que pidió el cliente? Sí. Y así se va, ¿no? Como si fuera un checklist, en donde vas revisando todas estas, estos requisitos, ¿sí? Antes de poder liberar como tal el, el producto, ¿no? Y bueno, las Core Tools tienen un enfoque basado en procesos. Aquí tenemos una representación muy simple, pero que nos puede ayudar bastante para ver cómo es la interacción de todas estas herramientas, ¿sí? A lo largo de un proceso. Recuerden que un proceso en su representación gráfica más simple viene desde los requerimientos del cliente, que es la entrada, después viene el proceso y por último tenemos las salidas, ¿no? Que pues ya van a ser los productos o los servicios que tienen que satisfacer las necesidades del cliente. Entonces por aquí nosotros podemos definir esta parte como entrada, que vienen ya todas las especificaciones. Aquí que ya interactúan estos AMEF, ¿sí? Hasta la parte de los PIPAPs, ¿sí? Es todo el proceso, y por acá ya podemos tener las salidas, y ya son como tal los productos, ¿no? Elaborados en nuestras organizaciones. Quiero resaltar, si ustedes notan, hay una línea o hay una especie como de contorno punteado en donde engloba todas las herramientas que hemos mencionado, y en una como parte, así como si estuviera por aparte, ¿sí? Por separado, aparece el APQP, y esto es debido a que lo que estábamos comentando, el APQP empieza a gestionar, ¿sí? O tiene la obligación de gestionar a lo largo de todo este proceso productivo la interacción y el uso en diferentes tiempos y en diferentes formas de estas herramientas, ¿sí? Entonces, él es el que dictamina, ¿no? Cuando entra una, cuando entra la otra, y demás. Lleva todo este control, toda esta gestión de las herramientas centrales Core Tools. Muy bien. Hasta aquí es el bloque introductorio. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta que quisieran externar respecto a lo que hemos revisado en este primer bloque. Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta y alguna duda, vamos a iniciar con el bloque 2. El bloque 2 compete
a la herramienta central MSA, que es el análisis de sistemas de medición. Por ahí, si ustedes observan, el título dice cuarta edición. ¿Por qué cuarta edición? Bueno, porque vamos a hacer el enfoque de lo que nos menciona el manual del IAG en su versión cuarta, que es la versión vigente que se encuentra publicada por este grupo del sector automotriz. ¿Sí? Entonces, como primer pregunta, vamos a iniciar mencionando el por qué se usan o para qué se usan los datos de las mediciones. Muy bien. Los datos de las mediciones son usados más a menudo y en más formas que antes. Por ejemplo, las utilizamos para poder tomar la decisión, el de si se debe de ajustar un proceso o no se debe de ajustar, ¿sí? Y todas estas decisiones, como yo les comentaba anteriormente, que involucra el estado del proceso, se basan en datos de mediciones, ¿sí? En mediciones tanto del índole o naturaleza cuantitativa como de la naturaleza cualitativa. Ahorita lo vamos a ver. Y podemos decir entonces que las mediciones juegan un papel crítico en el proceso de fabricación de partes. Ahora, vamos a responder la pregunta que nos planteamos. ¿Para qué o por qué usamos estos datos de las mediciones? Bueno, una de ellas es para rechazar o aceptar producto. La otra es para ajustar o no procesos, ¿sí? Y la última es para calcular o estimar estadísticos, ¿sí? Que puedan verificar el estado del mismo proceso, ¿vale? Ahora, hay un factor importante en el análisis de sistemas de medición. Yo les platicaba antes que el análisis de sistemas de medición se encarga, uno, de revisar cómo están los elementos que integran dicho sistema. Dos, la calidad de las mediciones. ¿Tienes calidad en tus mediciones o no tienes calidad? Recuerden que la calidad no se puede dar en un término intermedio. No podemos decir, pues mi producto tiene más o menos calidad. No. O existe calidad o no existe calidad. O existen esas características inherentes en tu producto o no existen como tal. ¿De acuerdo? Y lo que busca el análisis de sistemas de medición es efectivamente evaluar dicha calidad. ¿Sí? Evaluar las metodologías o las técnicas de medición que se utilizan, la calidad de los instrumentos de medición, los procedimientos, ¿sí? Evaluar el tratamiento estadístico que se le da a esas mediciones, evaluar ciertos factores que puedan por ahí estar involucrados, como las condiciones ambientales, el lugar, ¿sí? Muchos factores. En pocas palabras nos van a resumir la calidad de dichos datos obtenidos a través de ciertas mediciones. Ahora, la calidad de los datos de medición es definida por las propiedades estadísticas de las múltiples mediciones obtenidas del sistema de medición operando bajo condiciones estables. Las propiedades estadísticas más comúnmente usadas para caracterizar la calidad de los datos son el sesgo y varianza del sistema de medición. El sesgo y la varianza yo las puedo traducir como en la exactitud de las mediciones que yo estoy generando y la precisión de las mediciones que también estoy generando. ¿Sí? Las podemos traducir bajo este enfoque. Entonces, entre mayor exactitud que yo tenga en mis mediciones y entre mayor precisión, voy a tener mejor calidad en mis mediciones. Pero, si esta exactitud y esta precisión bajan, indirectamente la calidad de las mediciones va a bajar. Se va a ver afectado, ¿no? Por estas dos propiedades estadísticas que nos mencionan como sesgo y varianza. Pero nosotros las podemos traducir. Yo puedo traducir el sesgo como una exactitud y yo puedo traducir la varianza como una precisión. Esto lo vamos a ver. Bueno, igualmente,
Si algunas o todas de las mediciones están lejos del valor máster, ¿sí? Es muy famoso utilizar ese término en el sector automotriz o en algún proceso industrial, o si están muy lejos estas mediciones de un valor de referencia, de un valor nominal, ¿sí? Entonces podemos decir que la calidad de los datos es baja. A nosotros lo que nos interesa o lo que realmente queremos que suceda en nuestros procesos es que todas las mediciones estén muy cerca del valor de referencia o del valor máster o del valor nominal. ¿Qué quiere decir? Que haya mucha exactitud en esta medición. Entonces, obviamente cuando ese valor empieza a alejarse de esta referencia, empieza a disminuir la exactitud y por ende empieza a disminuir la calidad de estos datos que yo genero. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es un sistema de medición desde el enfoque MCA. Un sistema de medición desde el enfoque MCA, ¿sí? Está conformado por estos elementos que ustedes observan ahí. El patrón, ¿sí? Pieza de trabajo, o sea, las piezas que yo produzco en mi proceso, el instrumento de medición, las personas que realizan las mediciones, ¿sí? Llámele inspector, metrólogo, técnico, operador, supervisor, como ustedes le quieran llamar. El procedimiento o los métodos que utilizo, si hago mediciones directas, hago mediciones indirectas, qué procedimiento utilizo, ¿sí? Y bueno, las condiciones, ¿no? Las condiciones de operación de este sistema de medición. Puede ser el lugar, pueden ser las condiciones ambientales, o puede ser algún otro elemento que por ahí yo considero. Ok, ahora, podemos decir que un sistema de medición bajo el enfoque del MCA es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y tienen como objetivo asegurar la calidad de los datos obtenidos en las distintas mediciones que se efectúan en el proceso de medición. Ok. ¿Qué punto de la norma IATF involucra el análisis de sistemas de medición? Bueno, específicamente hablando, si ustedes abren la norma, la revisan en electrónico y ustedes se van al punto 71511, ahí nos habla de análisis de sistemas de medición. Y en ese punto nos dice que debemos de utilizar, ¿sí?, el análisis de sistemas de medición para efectuar estudios estadísticos para monitorear la variación en los procesos, ¿sí? Entonces, ahí la norma ya como tal me está pidiendo, ¿sabes qué? Tienes que utilizar el MCA, tienes que utilizar la metodología del MCA, las diferentes técnicas estadísticas que utiliza el MCA para que puedas hacer ciertos estudios en donde tú puedas ver qué está pasando con ese sistema y cómo tu proceso de medición está generando estos datos, ¿sí? Si son de buena calidad o son de mala calidad, o si son de alta calidad o baja calidad, ¿sí? Entonces, ese punto de la norma, el 71511, pues ya nos obliga a que debemos de hacer sí o sí ciertos estudios basados en el manual o en el análisis de sistemas de medición. Retomando un poquito los elementos que yo les comentaba que integran este sistema, ¿sí? Por ahí aparece el gauge. El gauge dentro del enfoque MCA puede ser un instrumento de medición o no puede ser un instrumento de medición. Puede ser cualquier dispositivo. La pieza, el humano, ¿sí? El método y ahí luego los procedimientos y las condiciones que por ahí comentábamos que pueden ser el lugar o las condiciones ambientales. Y todo eso en conjunto nos da como resultado el sistema de medición. Aquí tenemos otra representación gráfica, ¿sí?, de los elementos que involucran el sistema de medición. Por ahí ustedes pueden observar los estudios estadísticos que los manejan por separado, ¿sí?, la normatividad, el medio, pues, las
condiciones ambientales, el equipo de medición, que nosotros conocemos como instrumento de medición, el personal, las piezas y demás, ¿no? Ok. Ahora, hablando desde el enfoque del proceso de medición, ¿sí? Nos dice que a fin de administrar efectivamente la variación de cualquier proceso, se requiere de tener conocimiento de ciertos factores. Uno de ellos es lo que el proceso debiera de estar haciendo. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, tú diseñas un proceso en conforme a ciertas variables de entrada para obtener ciertas salidas, por decirlo así. Entonces, tú dices, bueno, yo quiero que el proceso esté haciendo esto, ¿no? O sea, debería de estar haciendo esto. Ahora, la otra parte es lo que puede estar mal, ¿no? En el proceso. Y lo último es lo que realmente está haciendo el proceso. Una cosa es ver la parte de cuando tú diseñas el proceso y dices, bueno, yo quiero que trabaje así, pero realmente está trabajando así. Sabemos que ya cuando pasamos del papel y la pluma o del software que utilicemos el diseño de un proceso ya a la parte real, ya ponerlo ahora sí que a lo bueno que es lo real y ver cómo interactúan todas las variables o los elementos de este proceso, pues ver a ver si los resultados se cumplen, ¿verdad? Muy bien. Entonces el proceso de medición se adquiere o logra, perdón, esto ya lo habíamos comentado, era de que se adquiere o se logra el conocimiento del proceso evaluando los parámetros o resultados del proceso mismo. Y esta actividad a menudo o es llamada como inspección. ¿Sí? Nosotros realizamos inspecciones aleatoriamente en diferentes tiempos y demás, para poder examinar ciertos parámetros del proceso, ciertas partes y demás. El MCA utiliza estos famosos gauge, que puede ser un instrumento, puede ser cualquier dispositivo, para poder hacer estas inspecciones. ¿Sí? Estas inspecciones, las recomendaciones que se hagan de manera aleatoria para poder obtener datos confiables y después procesarlos. Dentro del proceso de medición tenemos diferentes etapas. Tenemos una parte administrativa, tenemos como tal la etapa de donde se realizan las mediciones, tenemos la etapa donde ya tenemos estos valores obtenidos de las mediciones y tenemos la etapa del análisis, qué hacer con estas mediciones o con estos datos, ¿verdad? Recolectados. Y todo esto me va a conllevar a un resultado final que va a ser una decisión. En base a las mediciones que haga, en base a los datos que yo obtenga, voy a decidir qué hacer, ¿no? O aumento las inspecciones o las disminuyo, cambio de instrumentos, o ajusto el proceso, o no lo ajusto, o algún elemento del sistema de medición varía de tal manera que me está afectando al proceso productivo. Y puedo identificar qué elemento es el que me está aportando más variación con los diferentes estudios del MCA. Bueno, en pocas palabras, esta es la representación de un proceso de medición. Vienen las entradas, ¿sí? Viene el proceso como tal, en donde hay diferentes factores y observaciones, y voy a obtener ciertas salidas, ¿sí? En este caso, pues por ahí ponemos un resultado, ¿no? De alguna medición. Bueno, tenemos las propiedades estadísticas, ¿sí? Del proceso de medición. Eh, Todo sistema de medición, ¿sí? Debe de tener calidad. Y esta calidad se logra generalmente gracias a las propiedades estadísticas que tenga este sistema. Ahora, ¿qué propiedades estadísticas son las que me recomienda el MSA que debe de tener mi sistema de medición para que tenga calidad? Bueno, existen diferentes propiedades, ¿sí? Diferentes propiedades estadísticas que pueden fundamentar o pueden definir un buen sistema de medición. Y estas son
discriminación y sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que mi sistema de medición debe de tener la discriminación y la sensibilidad adecuada para mi proceso de medición. Normalmente aquí se debe de cumplir una regla, la famosa regla 10:1, que en otras palabras me dice que el gauge que yo utilice para realizar las mediciones debe de tener la capacidad de poder observar un décimo de la tolerancia que tiene ese valor nominal o esa especificación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes a lo mejor tienen alguna característica de calidad que se somete a medición, ejemplo, con un valor nominal de 10, su gauge debe de tener la capacidad de poder observar o dividir ese 10, ¿sí?, en 10 partes. ¿Qué quiere decir en esto? Que su gauge debe de tener la capacidad para poder observar el valor de 1, por decirlo así, ¿sí? Esa propiedad va muy relacionada con una parte del gauge. En caso de que ustedes estén utilizando un instrumento de medida, va muy ligado con la resolución de este instrumento de medida. No quiere decir que la discriminación o la sensibilidad es la resolución del instrumento de medida. No. Porque desde el enfoque MSA, un gauge o puede ser un instrumento de medida o puede ser otro dispositivo. Entonces, si es otro dispositivo, no va a tener resolución porque eso es exclusivo de los instrumentos de medición, es una propiedad metrológica. Entonces, esta discriminación debe de cumplir con la regla que yo les comento, la regla 10:1, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que verificar o revisar que sus gauges sí cumplan con esta discriminación y sensibilidad que les pide el MSA como propiedad fundamental. Segundo, el MSA, como segunda propiedad, te menciona que tu proceso debe estar en control estadístico. ¿Qué quiere decir? Que no debe de tener alguna tendencia, ¿sí?, de las 8 tendencias que te dice el control estadístico del proceso que se pueden presentar. Si tu proceso no tiene alguna de estas 8 tendencias, quiere decir que entonces estás en control y te da la pauta para que puedas realizar los estudios del MSA. El MSA te dice, yo te recomiendo que si tu proceso no está en control estadístico, primero lo metas en control estadístico, ¿sí? Porque ¿qué? Esa variación presente te va a afectar en los datos que obtengas en las mediciones. Entonces, mejor primero controla tu proceso y ahora sí, ya que esté controlada, ahora sí, mete los estudios estadísticos del MSA para que empieces a ver qué onda con esas mediciones, ¿no? Entonces, como segunda propiedad, pues tu proceso debe estar en control estadístico. Es la recomendación. No pasa nada que no esté en control estadístico y tú quieras hacer un estudio del MSA. No va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que probablemente tu estudio se rechace debido a el exceso de variación que tienes en tu proceso. Es algo que puede pasar. La otra propiedad es que tú tengas control en tu producto y después tengas control en tu proceso, ¿sí? El MSA te dice, bueno, digamos que vamos a ser flexibles y si no puedes tener estas 4 propiedades, con que tengas 2 de estas 4, te voy a dar pauta para que digamos que tu sistema de medición es un buen sistema de medición. ¿Qué propiedades son las que obligatoriamente tienes que cumplir sí o sí? La primera y la segunda. Debes de tener la discriminación y la sensibilidad adecuada y debes de estar en control estadístico tu proceso. ¿De acuerdo? Y bueno, todo en conjunto de estas propiedades nos pueden definir a grandes rasgos un buen sistema de medición.
¿Hasta aquí ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta respecto al bloque del análisis de sistemas de medición? Ok, entonces, si no hay... Ah, ok, por ahí nos preguntan las 8 tendencias. Las 8 tendencias están descritas en el manual del control estadístico del proceso. Estas tendencias fueron creadas por estos especialistas en, en base al monitoreo de infinidad de procesos, ¿sí? Este, y como tal, eh, en este webinar no las vamos a ver, pero si ustedes ojean el manual del SPC, por ahí van a encontrar cada una de ellas, las enumeran como si fueran 8 casos, ¿sí? Viene el primer caso, que es el más fácil. Cualquier punto, cualquier dato o cualquier medición que tú tengas por afuera de los límites de control de un gráfico o carta de control, ya te dice que está tu proceso fuera de control y es el caso como más fácil de reconocer, ¿no? De ahí vienen diferentes tendencias o casos que te presentan. Este, por ahí te presenta otro que dice que si 6 puntos consecutivos, o sea, 6 mediciones o 6 datos consecutivos tienen una tendencia creciente o decreciente, eso ya también es otro caso del SPC, ¿no? Entonces, los invito a que por ahí chequen el manual o en caso de que ustedes tengan alguna duda de estos 8 casos, ¿sí? Con todo gusto nos pueden enviar un correíto y nosotros podemos solventarles esa parte. Por cuestiones de tiempo, en este webinar no vamos a alcanzar a ver como tal esos 8 casos, pero de igual manera les comento que en nuestros diferentes cursos, ya sea el control estadístico del proceso o el curso que tenemos de Core Tools, ahí sí incluimos toda esa parte de revisar caso por caso, o tendencia por tendencia, cómo se va a poder presentar o dar, ¿no? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan respecto al análisis de sistemas de medición? Ok. Bueno, entonces vamos a ver el control estadístico del proceso y vamos a partir de qué es la estadística. Bueno, a grandes rasgos, la estadística es la obtención de los datos por ordenarlos o agruparlos de manera que nos den información de los eventos que suceden a nuestro alrededor. Esta información es útil para tomar decisiones y mejorar los eventos que suceden. Y bien hay una frase, ¿no? Muy conocida que dice que lo que no se mide, pues no se puede controlar, ¿no? Y lo que no se controla, pues no se puede mejorar. Entonces desde ahí parte toda esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué es un proceso? El proceso es un grupo de actividades o pasos que se ejecutan de manera ordenada con el objetivo de transformar lo que entra para obtener un producto de salida. Todo proceso se ve afectado por las 6M, ¿no? El famoso materiales, métodos, medio ambiente y demás. Ahora, ¿qué es el control? El control son todas aquellas actividades o acciones dirigidas a mantener un proceso en el estado deseado. Es la vigilancia periódica, o sea, a través del tiempo, y continua sobre el desarrollo de un proceso o la calidad de un producto para comprobar que cumple con las especificaciones establecidas. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo es ver como el concepto separado, primero que es estadística, que es proceso y que es control. Ahora vamos a unir esos 3 conceptos para pues, tener una definición, ¿no?, de lo que es el control estadístico del proceso. Y podemos decir que el SPC es un conjunto de herramientas estadísticas que nos ayudan a mantener dentro de normas establecidas cierto proceso y así asegurar la satisfacción del cliente, ¿sí? Pues podemos decir esa parte como tal, o podemos tomar esta definición muy elemental de lo que es el SPC. Bueno, vamos a ver el principio de variabilidad.
Y por aquí menciona algo que es muy cierto, en donde decimos que no hay dos cosas que sean exactamente iguales. Ustedes en sus organizaciones producen diferentes números de parte o diferentes modelos y hacen una producción masiva, hacen una producción en serie ininterrumpida, en donde ustedes producen miles o millones de estos productos. Pero si fuéramos muy minuciosos, y ahora sí que muy honestos, yo les puedo asegurar que ninguna empresa puede producir dos, dos productos del mismo número de parto, del mismo modelo, que sean iguales. No lo vamos a poder hacer. Por mejor tecnología que tengamos en los procesos, por mejores procedimientos o metodologías, por tenemos ahora sí que al, al compañero perfecto que hace todo bien, realmente no. Esas condiciones no existen. Nosotros sabemos que tanto nuestras máquinas que interactúan en estos procesos traen errores por fabricación. Nosotros sabemos que el compañero que está en la línea de producción, sea un operador, sea un supervisor, sea un líder, sea un técnico, llamémosle como sea, sabemos que el humano que está desempeñando esa actividad o esa tarea no es perfecto y puede cometer errores. Un día puede llegar con toda la pila del mundo y otro día puede llegar por ciertas situaciones con esa pila disminuida, ¿no? Por ende su rendimiento pues tiende a bajar. Entonces, nosotros también podemos encontrar esta variabilidad en la materia prima que necesitamos para producir estos productos, ¿sí? La materia prima no se mantiene constante siempre. A veces hay declives en donde cambiamos de proveedor y la materia prima baja de calidad, o por ende, por ciertos factores, nuestro proveedor, por ahí, pues su calidad tiende a disminuir, ¿no? Entonces, hay muchos factores que influyen en esta parte o que crean la variabilidad y es algo normal. O sea, hasta la propia naturaleza crea esta variabilidad. Entonces, imagínense, ¿no? Si no existiera esta variabilidad, qué aburrido sería el mundo, ¿no? Pero hablando en el sector industrial, es imposible producir dos productos que sean exactamente iguales. Podemos controlar, podemos perdón, podemos ajustar nuestros procesos, pues para que dentro del margen que nosotros tenemos, que son las tolerancias, pues estemos siempre produciendo artículos que van a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ¿sí? Ok, entonces, partiendo de este principio de la variabilidad, en pocas palabras es, no podemos producir dos artículos exactamente iguales, vamos a ver el concepto. Y el concepto de variación nos dice que es la diferencia inevitable entre los valores individuales del resultado de un proceso, ¿vale? Ahora, el propósito del SPC no es eliminar la variación. O sea, ustedes en sus procesos cuando introducen el SPC, no es para eliminar la variación. La variación nunca la van a eliminar. Este efecto de la variabilidad nunca lo van a eliminar. Nunca, nunca, nunca. Entonces, el propósito del SPC, no es eliminar, sino establecer formas o maneras de yo poder medir, predecir, ¿sí? Y mantener dentro de límites aceptables esta variación o esta variabilidad, ¿sí? Entonces, ese es el propósito del SPC, medirla, poder predecirla, y mantenerla, ¿no? O sea, controlarla. ¿Controlar qué? A la variación, a la variabilidad que se presenta en los procesos, ¿sí? Y controlarla dentro de límites que para mí sean satisfactorios. Pueden ser tolerancias del propio proceso. Hablando de un proceso de medición, pueden ser errores que tiene el instrumento, estos errores máximos permisibles, o puede ser algún otro requisito, ¿no? Que yo tenga. Ahí, esos van a ser mis límites aceptables. Ahora, dentro del SPC tenemos dos tipos de causas que nos van a generar esta variación o esta variabilidad.
Esas causas es las causas comunes y las causas especiales. Las causas comunes siempre están presentes, siempre van a estar presentes, desde que nace el proceso como tal hasta que empieza su etapa de proceso joven, llega a una etapa de proceso maduro y ahí se mantiene, ¿no? Esto a lo largo del tiempo. Pues estas causas comunes siempre van a estar presentes, solo se reducen con acciones de mejora mayor y su reducción es responsabilidad del área de dirección. Las causas especiales ocurren esporádicamente. Son ocasionadas por variaciones anormales, no por variaciones normales, anormales de las 6M y solo se reducen con acciones en el piso o en línea. Ok, ahora vamos a ver esta parte de característica de calidad. Ustedes en sus procesos lo que tienen que estar pendiente, ¿sí?, de estar ahí monitoreando y controlando de alguna manera, son estas características de calidad. Estas características de calidad es lo que le da a nuestros artículos realmente estas funciones primarias para satisfacer, ¿no?, las necesidades de nuestros clientes. Entonces, podemos definir una característica de calidad como alguna propiedad distintiva de los productos o artículos de la cual es necesario vigilar su variación. Es lo que realmente nosotros empezamos a monitorear, o lo que debemos de monitorear, ciertas características de calidad. Estas características de calidad pueden ser de distintas naturalezas, pueden ser características críticas, pueden ser características de seguridad o de algún otro tipo, ¿no? Pero a fin de cuentas, todas estas características las denominamos, ¿sí?, generalmente como característica de calidad. Ok, nos mencionan estas características de calidad, que los productos siempre tienen estas características, ¿sí?, que se pueden medir, ¿sí? Normalmente podemos medir con un instrumento o podemos medir con otro dispositivo, desde el enfoque MSA, algún gauge, que puede ser ambas. Y bueno, estas características pueden ser de índole, ejemplo, como una altura, diámetros, profundidades, ¿sí? O podemos también evaluar si a lo mejor tiene rayaduras, si tiene un golpe, si a lo mejor la tonalidad está opaca, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos decir que existen dos tipos, ¿no?, de características de calidad, como generales, y ahorita los vamos a ver. Ok. Algo importante es el por qué medir estas características de calidad. Bueno, si yo puedo medir estas características de calidad o el análisis de estos datos, ¿sí?, me puede permitir el obtener información sobre el estado de este producto, ¿sí? Y así yo puedo corregir, en dado caso de que el estado de este producto no sea el deseado, puedo corregir el proceso que está produciendo dicho producto, ¿de acuerdo? Ahora, en todos estos casos es necesario tomar siempre decisiones. Por eso es importante, ¿no?, medir estas características de calidad, porque a fin de cuentas yo voy a tomar estas decisiones con este producto o con este proceso. Los tipos de características de calidad que yo les comentaba se pueden clasificar en estos dos grupos ampliamente y pueden ser características de calidad por variables o características de calidad por atributos, ¿sí? Cuando son por variables, estas características pueden ser medidas siempre con un instrumento de medición, ¿sí? Cuando yo utilizo un instrumento de medición, ojo aquí la diferencia, no es un gauge, un instrumento de medición, por ende, ese dato que yo tengo ya lo puedo catalogar, ¿sí?, como una característica por variables. Cuando yo utilizo o obtengo datos por atributos, quiere decir que hay una presencia o ausencia de alguna cualidad. Y
obtención de este dato puede ser a través de un gauge, puede ser a través de un dispositivo diferente a un instrumento de medición, en donde yo nada más estoy evaluando una cierta cualidad de interés. Necesito que tenga este artículo para que sea de calidad. Si este artículo no posee esa característica o tiene esa ausencia de esa característica, entonces puedo determinar que ese artículo no tiene calidad. ¿Sí? Y bueno, algo que aquí utilizamos son las famosas pruebas pasa no pasa, ¿no? En donde aceptamos o rechazamos producto. Hay diferentes pruebas. Hay otras inspecciones, por ejemplo, o pruebas en donde en donde cuentan, perdón, el número de defectos. Por ejemplo, a lo mejor ustedes están produciendo una puerta y lo que les interesa es que esa puerta no tenga rayaduras. Entonces lo someten a una inspección visual en donde están contando si tiene o no tiene rayaduras. En caso de que sí tenga, contabilizamos, y por ahí, con esa información, nosotros ya podemos tomar alguna decisión para ver qué está sucediendo en ese proceso, ¿no? Ok. Y bueno, ya casi para terminar, mencionamos que dentro del SPC, ¿sí? Al generar estos datos, ya sean por variables o datos por atributos o datos cuantitativos o cualitativos, una de las herramientas más usadas o que tiene el SPC son los famosos gráficos o cartas de control, ¿sale? Estos gráficos o cartas de control van a depender del tipo de dato que tú quieras monitorear o analizar. Si es un dato por variable, entonces vamos a utilizar una gráfica de control por variables. Vamos a utilizar una gráfica de control XR, XS, ¿sí? O vamos a utilizar, en otro caso, si es un dato por atributos, una gráfica N, NP, C o U. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza del dato que nosotros obtengamos, va a ser el tipo de carta o gráfico de control que debemos de usar. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta respecto a este bloque 3. Ok, creo que no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Y bueno, entonces, pues agradecerles por su tiempo y la participación en este webinar. Fue un webinar muy expreso. Esperemos y en los próximos webinars que vamos a tener a lo largo de lo que queda de este mes y el próximo mes, pues, tengamos su participación nuevamente. En caso de que tuvieran alguna duda, alguna pregunta en específico en estos temas, no duden en contactarnos a través de nuestro correo. Un servidor puede estar ahí apoyándolos en solventar alguna duda. Y pues de verdad agradecerles su tiempo, sobre todo en este día domingo. Y bueno, felicitar, ¿verdad?, a los papás que por ahí estén presentes hoy en su día. Espero que disfruten con su familia y sus hijos. Desgraciadamente nos tocó en la época de la cuarentena, en donde a lo mejor no vamos a poder salir, o hacer una reunión como nosotros quisiéramos, pero bueno, de alguna manera extenderles la felicitación por el Día del Padre por parte de todo el equipo de Bajio Consultores. Y pues bueno, fue un placer estar con ustedes. Nuevamente les reitero mi nombre, Héctor Durán Sánchez, y de verdad agradecerles. Que estén muy bien y pues bueno, que tengan excelente día y excelente inicio de semana. ¿Sale? Que estén muy bien. Hasta luego.